Amén, ¿cierto? Amén. Vamos a orar y vamos a ir a la palabra del Señor. Le invito a inclinar su rostro y a cerrar sus ojos. Amado Dios, te damos gracias por este tiempo que podemos tener como iglesia. Ayúdanos para poder atender a tu palabra, poder, ¿cierto?, aprender de ella. De tal manera, Señor, que tu palabra esté en nuestros corazones y nos permita aprender, decidir y estar atentos, Señor, para lo que significa, Señor, en los tiempos que vivimos. Oramos, Dios, pedimos tu bendición y rogamos por Cristo Jesús tu bendición. Amén. Amén. Que Dios bendiga, ¿cierto?, su santa palabra. Hoy día, ¿cierto?, quiero compartir con ustedes un tema, ¿cierto?, que está en Primera de Juan. Quiero que vayan allá. Yo he enseñado mucho de Primera de Juan a los jóvenes, con los varones, en la iglesia también lo aprendimos. Y quiero compartirles porque es un tiempo de que nosotros podamos, ¿cierto?, mirarla. Dice Primera de Juan, capítulo 2, verso 18 al 29. Vamos a leer, ¿ya? Son 11 versículos que quiero compartir con ustedes. Dice: hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Porque esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, y el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Que Dios bendiga su palabra. ¿Ah? Que Dios bendiga su palabra. ¿Sabe? Hoy día necesitamos meditar y decir cómo vivir en Chile los últimos tiempos. ¿Cómo vivir en Chile los últimos tiempos? ¿Ah? Quiero hacerles pensar a ustedes, ¿cierto? Según lo que Juan nos está diciendo. Y una cosa importante es que debemos decir que cuando hablamos de los últimos tiempos, estamos hablando, ¿cierto?, desde el día que el Señor Jesucristo ascendió a su gloria y se fue al cielo y nos permitió a nosotros, ¿cierto?, la convicción de esperarlo
en su segunda venida. De hecho, nosotros estamos hablando de Juan, ¿cierto? Que él escribió y dijo, hijitos, ya es el último tiempo. ¿Ah? O sea que Juan quiso que los creyentes comprendieran y entendiesen que estábamos en los últimos tiempos. Y es importante meditarlo, sobre todo porque Chile, nuestro país, ¿cierto? Viene en un tiempo que se supone vienen grandes cambios, una reforma, ¿cierto? En la cual todos nosotros debemos participar como ciudadanos responsables, ¿cierto? Más allá de lo que queramos cada uno votar o decir en Chile, debemos nosotros, ¿cierto?, considerar lo que la palabra de Dios nos enseña. Y mire, alguien ha dicho que la educación, ¿cierto?, en Chile es muy costosa y se lucha por eso. Pero, ¿sabe? Es importante que como creyente comprendamos que la ignorancia a veces nos puede costar mucho más caro. ¿Ah? La ignorancia nos puede costar mucho más caro. ¿Sabe? Hoy día no podemos dejar, como dice Juan, que existe un hombre que actúa en la sombra de más oscuras de las tinieblas. Y nosotros, como creyentes, debemos estar preparados. Existen razones fundamentales por qué nosotros necesitamos estar listos. ¿Saben? Nosotros y preparados. Y estoy hablando de la venida del Señor Jesucristo. Cuando pensamos en las razones por qué estar listos, ¿cierto? En este tiempo, es porque nosotros necesitamos estar listos para orar. Mire qué importante. Necesitamos orar y debemos orar mucho, porque este mundo necesita y nuestro país necesita de mucha oración. Necesitamos orar por nuestro país. Hay informes lapidarios. Escuchaba hace muy poco que salió un informe, ¿cierto?, acerca de cuántas especies han desaparecido de vertebrados sobre la tierra. Y que el hombre, ¿cierto?, va en pos de su propia destrucción, en pos de su propia desaparición. ¿Sabe usted que hay algunos que son muy lapidarios y que dicen que no hay vuelta atrás? Hay algunos que quieren tener esperanza y quieren trabajar todo esto de la ecología, trabajar todo esto, ¿cierto?, del calentamiento global, y dicen, no, para que detengamos esto. Pero hay algunos que dicen que no hay vuelta atrás. Y sabe, nosotros debemos estar orando por la necesidad real, por la necesidad espiritual del hombre de hoy y especialmente por nuestro país. Necesitamos no solamente orar, necesitamos también ganar almas para Cristo. Necesitamos predicar el Evangelio. Necesitamos no solamente orar por las personas, necesitamos también que las personas puedan creer en Cristo como su Salvador personal. Porque el Señor viene y sin duda
que hoy día, ¿cierto? Como decía el apóstol Pablo, esta creación y todo lo que está a nuestro alrededor gime por su redención. Pero nosotros debemos estar alerta para ganar a otros para Cristo. Necesitamos estar listos para proteger también a nuestras familias. Nosotros necesitamos estar alertas y necesitamos proteger a nuestra familia para poner y plantar en el corazón de ellos convicciones, inculcar valores y principios sólidos. Sabe, a veces me da temor escuchar a los jóvenes a mi alrededor, porque a veces sus opiniones, porque a veces sus comentarios, porque a veces sus reflexiones me dan temor en cuanto al futuro, porque no veo en ellos las convicciones, ni los valores, ni los principios bíblicos que deberían estar en su corazón y en su mente. Porque a veces piensan que el cambio debe ser un cambio humano y no un cambio que tiene que ver con el alma de las personas. Pero también debemos asumir la responsabilidad cada uno de nosotros, los adultos, los padres, los abuelos, porque debemos plantar en el corazón de ellos convicciones, principios, valores bíblicos cristianos. Y eso es una falta de la ausencia de la palabra de Dios en nuestra vida y se hace notoria en la vida de nuestros hijos y de nuestros nietos. Necesitamos estar listos para ello. Necesitamos estar listos para consolar. ¿Ah? Para consolar. Hermano, más que nunca, hoy día la frase resuena: el mundo se viene abajo. El mundo se está cayendo. Veía esta semana, hermanos, no sé si usted pudo verlo, pero hay una noticia, ¿cierto? Se creó un mapa porque en el mundo hay miles de incendios activos. Y sabe, se están quemando grandes zonas, ¿cierto? Grandes zonas que son pulmones y que se queman en un instante miles de hectáreas y que requieren de muchos años para ser recuperadas. Eso está pasando, hermanos. En el mundo hay mucha aflicción. En el mundo hay mucha necesidad. En el mundo hay mucha gente desconsolada que necesita consuelo, que necesita esperanza. Y nosotros debemos estar listos para consolar. Listos para consolar. Hermanos, la Biblia nos dice que estos son tiempos peligrosos. ¿Ah? Son tiempos donde las personas sufren, donde el esposo es contra la esposa es contra el esposo, los hijos contra los padres contra los hijos, el hombre mismo es contra sí mismo. Por lo tanto, hermano, estos tiempos que vivimos, y son tiempos nuestros, tiempos que vivimos aquí, en este país, que vivimos en esta patria, y que nosotros necesitamos estar listos, preparados. Y para eso debemos comprender, y quiero que usted comprenda y entienda y aprenda 3 cosas importantísimas que están aquí reveladas, que están reveladas. Y sabe que tienen que ver con el tiempo, con el tirano y con el triunfo.
¿ya? Con el tiempo, el tirano y el triunfo. No lo olvide. Cuando Juan dice, y quiero que vaya allá al versículo 18, hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oíste que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Yo les dije a ustedes que cuando hablamos del último tiempo, estamos hablando desde los días de Juan, o sea, de cuando el Señor Jesucristo ascendió a los cielos. Desde ahí ya estamos en el último tiempo. ¿Sabe? Alguien podría decir, pero pastor, estamos hablando de tanto tiempo, más de 2000 años. ¿Ah? Más de 2000 años. Sin duda es que sí. Nosotros vivimos en este periodo del último tiempo. Pero ¿sabe? El tiempo es una cuestión humana. No tiene que ver con Dios. Dios no está sujetado al tiempo. Y 1000 años son como un día, o un día como 1000 años para Dios. El tiempo tiene que ver con nosotros, con los hombres. Y cuando nosotros pensamos en el tiempo, ¿cierto? Tenemos que entender, ¿cierto?, que el Señor Jesucristo vendrá en cualquier momento. Y que el tiempo, ¿cierto? El tiempo, aun cuando nosotros estamos en el último tiempo, el tiempo está limitado en nosotros. Y debemos decir que el tiempo pasa rápido. El tiempo pasa rápido. Y sabe, cuando somos viejos, nos damos cuenta cuán rápido ha pasado el tiempo. ¿Ah? Parece que ayer fuimos niños, parece que ayer fuimos jóvenes, ¿cierto? Y teníamos toda la fuerza, pero el tiempo pasa rápido. Y por lo tanto, como nosotros tenemos la necesidad de orar, de predicar el evangelio, de poner y plantar convicciones, valores y principios en el corazón de nuestros hijos, de nuestros nietos, tenemos la necesidad de consolar. El tiempo es un espacio breve para hacer todas estas cosas. Recuerden que la palabra, cuando nos habla del tiempo, nos dice a nosotros que debemos redimirlo, que debemos aprovecharlo bien, porque a veces, ¿cierto? Como dije, el tiempo pasa rápido y a veces cuando pensamos en esta necesidad de orar, en esta necesidad de predicar el evangelio, en esta necesidad, hermano, de plantar en el corazón de nuestros hijos, nuestros nietos, nuestro esposo, nuestra esposa, convicciones claras de la palabra de Dios y consolar a los que sufren, se nos pasó el tiempo, se nos fue el tiempo y no tuvimos el momento porque no estuvimos atentos, no aprovechamos, porque sabe, hay tiempo en algunas cosas que pasan, y las que he mencionado anteriormente, que nosotros no podemos volverlo atrás y recuperarlo. Quiero decirle a usted que todo lo que usted no oró se perdió. Todo ese tiempo que usted dejó de orar ya no lo puede recuperar. Aunque usted se pusiese de rodillas a orar todo el día,
no podría recuperar ese tiempo que usted no oró. Que usted no oró y no oró por este mundo, por este país, por su gente, por su familia. Si usted no predicó el Evangelio y no lo ha hecho en todo el tiempo, no lo va a poder recuperar. Porque ahora tiene que cumplir con la medida que estamos viviendo ahora. Es una necesidad y así con cada una de las cosas que hemos mencionado. Porque sabe, y a veces nosotros cuando hablamos del tiempo, debemos decir que como creyente no hemos distraído tanto. Hemos distraído nuestra atención y a veces en medio de las libertades, de las comodidades que hemos tenido como creyentes, como iglesia, como chilenos creyentes, hemos descuidado nuestro rol, ¿cierto? Y hemos descuidado esto que Juan nos dice, que nosotros estamos en el último tiempo. ¿Sabe? Una de las cosas que nos distrae mucho a nosotros los creyentes es que nosotros estamos a veces muy centrados en las señales. Y sabe, una de las cosas que debemos aprender es que nosotros no estamos esperando que ocurra un hecho, un acontecimiento o una señal. Nosotros como creyentes estamos esperando la segunda venida del Señor Jesucristo. Y desde Juan hasta nuestros días, nosotros esperamos, ¿cierto?, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y una cosa que debemos recordar, ¿cierto?, que el arrebatamiento no tiene ninguna señal. Las señales de los tiempos existen, ¿ya? Existen. Las señales de los tiempos. Pero estos no son tiempos de señales para nosotros. Porque nosotros como creyentes, y recuerde que cuando nosotros hablamos de la segunda venida y de los días de Juan, estamos diciendo que la segunda venida del Señor Jesucristo es inminente. El Señor viene y Él va a venir en su venida, ¿cierto? Y nosotros sabemos que su segunda venida, sin duda que tiene un montón de señales. Pero recuerde que nosotros en el rapto, algo inminente, seremos tomados en un abrir y cerrar de ojos sin ninguna señal y seremos arrebatados para reencontrarnos con Cristo. Por lo tanto, ¿cierto? No debemos distraernos con señales que no son para nosotros. Señales que no tienen que ver con nosotros los creyentes. La Biblia habla de muchas señales, ¿cierto? Y sin duda que hoy día yo debo decirle a usted que hay una intensidad, ¿cierto?, de señales de que Jesús puede venir en cualquier momento. Que el Señor puede venir en cualquier momento. Pero eso no debe distraernos, ni debe llamarnos la atención para sacarnos del verdadero foco en el cual nosotros necesitamos estar como país, como nación. Porque usted, ¿cierto? Y quiero decirle, no es una casualidad que usted nació en Chile, en esta patria, en este país, en esta tierra, para ser la luz, ¿cierto?, de su pueblo, para traer a su pueblo
salvación. De eso estamos hablando. Y estamos en el último tiempo. Recuerde que estamos en el último tiempo, usted y yo. Y necesitamos estar listos, estar preparados. Quiero que usted preste mucha atención y quiero compartir, ¿cierto? Porque sabe, la palabra aquí, y qué hermoso, ¿cierto?, es pensar en lo que dice la palabra. El último tiempo. Y en el verso 18 lo repite 2 veces. Lo repite 2 veces. Y sabe, ¿cuál debe ser nuestra verdadera actitud para eso? Y quiero que usted vaya conmigo. Vaya conmigo a esto. Y Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 10. Vamos allá. No pierda, Juan, por favor, porque vamos a estar ahí también pensando. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Dijimos que el Señor Jesucristo puede venir en cualquier momento. En cualquier momento. Dice Primera de Tesalonicenses 1:10. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. ¿Sabe? Dice que debemos estar nosotros esperando a nuestro Redentor. Dice que la palabra esperar es un presente infinitivo. Es decir, que es un constante esperar, estar constantemente esperando. Y nosotros como creyentes, ¿cierto? Más allá, ¿cierto? Y recuerde, ¿cierto? Como chilenos, debemos recordar que Dios ha sido tan fiel con nosotros. Porque en nuestros orígenes, ¿cierto? En nuestra fundación, nuestros antepasados fueron bendecidos con el Evangelio. Fueron bendecidos. Y recuerde que a los mapuches, cuando los españoles llegaron, inconscientemente, porque Dios estaba manipulando eso, se le enseñó a leer con el Nuevo Testamento. El método lancasteriano, que era enseñar a leer con la Biblia. O'Higgins, el padre de la patria, fue influenciado en Inglaterra por el Evangelio, para que nosotros fuéramos una nación bendecida y para que Chile, ¿cierto? Cuando celebramos más de 200, ¿cierto? 200 años como nación, seamos una nación que esté esperando constantemente al Señor Jesucristo en su segunda venida. Mire lo que dice Filipenses 3:20. Vaya ya, Filipenses 3:20. Dice Filipenses 3:20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Hermanos, no debemos olvidar, sin duda, que somos responsables de los cambios y somos parte de una nación. Pero recuerde, nosotros estamos esperando a nuestro Salvador, a nuestro Redentor, porque nosotros
tenemos una ciudadanía mayor y esa ciudadanía está en los cielos. Y si esperamos un cambio, lo que esperamos verdaderamente es que se establezca nuestra ciudadanía real, nuestra ciudadanía del cielo. El Señor Jesucristo vino un día como redentor, pero Él va a regresar como nuestro gobernante, como nuestro rey, como nuestro soberano. Y Él va a regresar en el rapto para llevarnos a nuestra ciudadanía celestial. Y hermanos, nuestra lucha no es de este mundo. Nuestra lucha es celestial. Miren lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios. Nuevamente la palabra esperar. 1 Corintios 1:7 dice, 1 Corintios 1:7 dice, de tal manera que nada os falte ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, nosotros, y yo sé que es legítimo, queremos que haya una mejor educación, queremos que haya mejor pensiones, queremos, ¿cierto?, que las cosas puedan cambiar y que haya más justicia, más igualdad. Pero lo que nosotros verdaderamente tenemos que esperar es la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, que Él aparezca. Para eso tenemos que estar listos, para eso tenemos que estar dispuestos, esperando su venida. Mira esta parte, quiero terminarla con Hebreos, capítulo 9, verso 28. Hebreos 9, 28. Hebreos 9, 28. Dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Hermano, el mundo está desintegrándose. El mundo está cayendo. El mundo está cayendo. Y no hay remedio para eso. Y dice que nuestro Salvador aparecerá, ¿cierto? No en relación al pecado, no para salvar, sino que va a aparecer para los que están esperando su venida. Esperando su venida. Pero usted necesita estar listo. Orando, predicando el Evangelio, plantando y sembrando en el corazón de sus hijos, de sus nietos, de su familia, principios, valores, convicciones bíblicas. Usted necesita, ¿cierto?, consolar a los que sufren. Usted necesita, hermanos, miren lo que dice Tito en el capítulo 2, verso 13. Tito 2:13. Dice la palabra de Dios, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. ¿Sabe? Usted debe estar esperando y sabe lo que usted debe estar haciendo. Usted debe estar aprendiendo, viviendo. Usted debe estar anhelando, buscando la venida del Señor Jesucristo. No hay otra cosa que usted
debe buscar, usted debe estar esperando al Señor Jesucristo. Que Dios pueda tener en esta patria un remanente fiel. Recuerde, nosotros no esperamos un evento. Nosotros no esperamos la reconstrucción del templo de Israel. Nosotros no esperamos, ¿cierto?, la reunificación y la paz de Israel. Nosotros no esperamos, ¿cierto?, que haya terremotos, que haya hambre, porque nosotros sabemos de estas cosas. Pero nosotros estamos esperando a nuestro Señor Jesucristo. Y Él puede venir esta mañana, incluso antes que yo termine el mensaje. Usted dirá, yo no creo que sea hoy. Ha pasado tanto tiempo que yo no creo que sea hoy. Pero ¿sabe? Eso me da convicción de que esto podría suceder sin duda, porque dice que Jesús regresará cuando nosotros menos lo pensemos. Y cuando usted dice no creo que sea hoy, puede ser que sea posible que el Señor venga. Pero usted debe estar listo, usted debe esperarlo, debe esperar a Jesús que Él regresará. Debe ser lo más importante, lo más fundamental en su vida como creyente. ¿Sabe? No le estoy diciendo, quiero que lo entienda bien, no le estoy diciendo que usted debe, ¿cierto?, hacer sus cosas. No le estoy diciendo que usted debe dejar de trabajar. No le estoy diciendo que usted debe dejar de tener su casa. Quizás no le estoy diciendo que usted debe dejar de comprarse su auto. No le estoy diciendo que usted no debe ir a votar. Por el contrario, usted tiene que ir y desear en su corazón que los cambios sean verdaderos. Pero sabe, le estoy diciendo que eso no es lo más importante. Que eso no lo afane. Que eso no lo distraiga. Que eso no sea lo que le permita perder la visión de estar listos para esperar a su Salvador. Porque, ¿sabe? Hay un tirano, dice, ¿cierto?, versículo 18 de segunda de Juan, de primera de Juan, por favor. Volvamos allá. Primera de Juan, capítulo 2, verso 18. Dice, hijitos, ya es el último tiempo. Vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. ¿Sabe? Nosotros necesitamos, ¿cierto?, entender que hay una cohesión de señales y eventos que confirman, ¿cierto?, que nosotros necesitamos estar atentos, debemos estar despiertos, debemos estar alerta, porque el anticristo está expectante, esperando detrás del telón para aparecer. Hay un gobernante mundial, ¿cierto?, que está esperando detrás del escenario para aparecer en escena. El anticristo dice, ¿cierto?, Juan, que viene. Y no solamente que él viene, sino que también él tiene todo su séquito operando y actuando, preparando este escenario para que él pueda aparecer. ¿Sabe? Juan es el único que usa este término para referirse al anticristo. Y dice en la Biblia, cuando habla del anticristo, habla de la bestia, el hijo, ¿cierto?, de perdición, el maligno, el hombre de pecado,
el transgresor, ¿cierto? Usa eso. Pero hoy día, ¿cierto? Es importante que nosotros entendamos que Juan quiere hacernos comprender que hay alguien que está operando en este mundo. Y se llama anticristo. Y esta palabra tiene una doble definición. Por un lado significa en contra y por el otro lado significa el lugar de. Esta misma palabra con dos significados tiene que ver con uno que se levanta en contra de Cristo y uno que se levanta en lugar de Cristo. Se levanta en contra de Cristo y quiere usurpar y ocupar el lugar de Cristo. Y sabe, él viene como Mesías. El anticristo viene como Mesías del diablo. Cuando hablo de Mesías, ¿cierto? Estoy hablando, y como dije, que existe una cohesión, ¿cierto? Y como dije, sin duda, que esta es la señal más fuerte de que Cristo viene, es que el diablo está operando. Operando. Porque hoy día, ¿cierto? Debemos decir que lo que decía el apóstol Pablo, que a lo bueno le estamos llamando malo y a lo malo le llamamos bueno. Hoy día hay muchas cosas que suceden, que incluso niegan o quieren negar, porque van en esa dirección, de lo que la Escritura, la palabra de Dios nos enseña. Y sabe, el diablo sin duda que está operando. El anticristo está operando. Porque dice que va a aparecer, y yo entiendo lo que dice la Biblia, que hay una persona, ¿cierto?, que aparecerá. Pero también dice que hay muchos anticristos, ¿cierto?, que han surgido, que han aparecido y que están preparando este escenario y que el mundo se prepara para recibirlo. Y tiene que ver con estos conceptos: hijo de perdición, el maligno, el hombre de pecado, el transgresor. Porque se opone a la obra de Dios, porque se opone a la obra de Dios y se presenta como Dios. Recuerde que Jesús es la expresión visible del Padre. El anticristo es la expresión visible del diablo. Y hoy día, ¿cierto?, en nuestro país, debemos decir, ¿cierto?, que el diablo está operando. Con tanta idea, tanto pensamiento, tanto robo, tanto maldad, tanta desigualdad. Él opera. Y es un tirano, porque él vino para destruir. Él vino para dañar. Recuerde que Juan dice que es un mentiroso. ¿Ah? Que todo lo que él está armando, todo lo que él está diciendo, todo lo que él está prometiendo. Porque, ¿sabe? Es una contradicción. El mundo se está cayendo a pedazos. Pero todo el mundo está buscando construir un mundo mejor. Y, ¿sabe? Si abrimos nuestros ojos
Y por donde miremos, nos vamos a dar cuenta que cualquier cosa que pueda hacer el hombre nunca será mejor. Nunca será mejor. Este mundo se ha vuelto diabólico. Este mundo, ¿cierto?, está dividido. Yo decía en el principio que muchas veces nos hemos transformado todo en contra de nosotros mismos. Y partí diciendo, ¿cierto?, pensando, imagínense. Hoy día debemos decir, ¿cierto?, que el esposo es contra la esposa. La esposa es contra su esposo. Los hijos son contra los padres contra los hijos. Hay cosas atroces que podemos ver y notar. ¿Para qué decir de nosotros mismos? Somos contra nosotros mismos. ¿Sabe? Hablábamos, ¿cierto?, que pensando en el tiempo, cuando alguien, ¿cierto?, en la vida pasada, los más viejos pueden decir, ¿cierto?, los vecinos se transformaban prácticamente en parte de la familia. Y había tanta confianza. Hoy día los vecinos ni siquiera se saludan, ni se miran, porque nos hemos vuelto tan egoístas, nos hemos vuelto, y este enemigo, ¿cierto?, este tirano, nos ha encerrado en nosotros mismos. Solo pensamos en nosotros. Y hoy día, ¿cierto?, estamos más ensimismados en nosotros que probablemente no vemos la necesidad. No somos capaces a veces de esperar a nuestro Salvador y ver la necesidad que tenemos de orar por otros, la necesidad de predicarle el Evangelio a otros, la necesidad de plantar convicciones, principios, valores en nuestra familia, de orar por los que sufren. No vemos esa necesidad. Porque, ¿sabe? Aun cuando el hombre piensa que es mejor, la maldad crece en nosotros. ¿Ah? Crece en nosotros. Y nos vamos contaminando. Y hoy día, ¿cierto?, hay una división en nosotros. Recuerde que el diablo es destructivo y él quiere destruir el alma y el espíritu de las personas. ¿Cuántas personas vagan hoy día, ¿cierto?, lejos? ¿Cuántas personas vagan, ¿cierto?, sin Dios? No solamente han perdido la expectativa de esperar a su Salvador, sino que también, ¿cierto?, el diablo, el anticristo, que está listo para salir al escenario, pero que tiene muchos secuaces que están a su alrededor, preparando el escenario para que él aparezca. Nos ha vuelto en personas, ¿cierto?, egoístas, frívolas, afanadas, en personas que a veces aprendí de niño una canción que decía: y verás cómo quieren en Chile al amigo cuando es forastero. ¿Sabe? Una de nuestras características como chilenos es que éramos personas cariñosas, personas solidarias,
personas que recibíamos bien al extranjero. Pero ¿sabe? Cuando pensamos como creyentes, y si somos chilenos, eso debería estar en nosotros para orar, predicar el Evangelio, para poder, ¿cierto?, poner principios y valores en el corazón de nuestros hijos y para consolar. Pero eso también lo hemos perdido. Lo hemos perdido. Está quizás en nosotros, en lo profundo de nosotros. Podemos estar y recuperarlo, esperando siempre. La esperanza viva en nosotros. Porque, ¿sabe? Hay una victoria, hay un triunfo. ¿Ah? Hay un triunfo. Porque ¿cómo tenemos que vivir los últimos tiempos? ¿Ah? ¿Cómo debemos vivir los últimos tiempos? Yo quiero decirle, verso 24. Vaya al verso 24. Dice, lo que habéis oído desde el principio, permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. ¿Ah? Verso 27. Mire el verso 27. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad que nadie os enseñe, así como la unción mismo os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Verso 28. Ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. ¿Saben? Aquí la palabra permanecer significa arraigarse, establecerse, radicarse. ¿Ah? Eso significa la palabra. Y es una palabra importante porque sabe que en estos versos ustedes pueden subrayar la palabra permanecer. Se repite varias veces y es clave en esta porción. Usted puede contar cuántas veces se repite. Y nosotros necesitamos poner, ¿cierto?, una dosis gigante de Dios y su palabra en nuestros corazones y en el corazón de nuestra familia. Porque nosotros necesitamos aprender a atesorar la palabra de Dios, la palabra que el Señor nos ha dado, dice, de lo que oísteis, de lo que aprendisteis, o sea, de lo que nosotros sabemos. Hermano, a veces compartimos más de lo que viene, lo que vivimos, lo que está presente, del Chile que queremos, de la justicia y la igualdad, que de la misma palabra de Dios. La misma palabra de Dios, en la cual nosotros tenemos que permanecer. Nosotros debemos permanecer en la palabra de Dios, debemos permanecer incluso, dice aquí en estos versos, en el Espíritu de Dios. Recuerda, dice que nosotros tenemos la unción, el carisma, o el crisma, que es un espíritu. Usted no está solo. Usted tiene la palabra de Dios y tiene su espíritu que le va a enseñar y le va a guiar, le va a redarguir, le va a corregir, le va a instruir, le va a enseñar para que usted esté listo, preparado, esperando a su Salvador.
esté esperando a su Salvador y no esté asustado, no esté avergonzado porque no ha orado, porque no ha predicado el Evangelio, porque no ha plantado convicciones, principios y valores en el corazón de su familia, porque no ha consolado a los que sufren. ¿Ah? Usted debe permanecer y debe estar firme. ¿Sabe? Dice que la fe se disipa al final cuando ha tenido una falla en el principio. ¿Sabe? Juan va a enseñar, no vamos a tomar tiempo para eso, pero Juan va a enseñar, ¿cierto?, que hay algunos, ¿cierto? Hay algunos que estuvieron con nosotros, pero que no eran de nosotros. Porque la clave de nosotros como creyentes es esperar a nuestro Salvador que viene. Esperarlo y permanecer firme en esta convicción. Porque los que son fieles, ¿cierto? Y permanecen, porque el Señor está en camino, el Señor viene, hermanos. Su segunda venida es una realidad. Y más temprano que tarde va a ocurrir. Va a ocurrir. Él viene. Y nosotros tenemos que permanecer. Tenemos que permanecer aprendiendo a atesorar, a apropiarnos, a aplicar su palabra y estar atentos, que nada nos confunda, que nada nos desvíe nuestra mirada. ¿Sabe? Es interesante que el autor de Hebreos dice que debemos poner los ojos en Jesús. ¿Quién es el autor de nuestra fe? Porque, ¿sabes? Sin duda que cuando la fe tiene en su inicio la falla, muchos se apartarán. Se apartarán porque no eran de nosotros. Incluso hay algunos que apostatarán de la fe y seguirán, ¿cierto? Dice la palabra, seguirán espíritus de demonios. En otras palabras, seguirán al anticristo o a los anticristos por el afán, por querer que este mundo sea mejor, por tener una vida mejor. Pero ¿sabe? Eso no es posible. Nosotros debemos atesorar, apropiarnos y aplicar la palabra de Dios para conocer más al Padre, al Hijo. Y esto es solo posible a través de su palabra, lo que nosotros hemos oído y permanecer en ellos. Hermano, recuerde que incluso el anticristo querrá desviar nuestra mirada. Y nos dice que también muchos falsos cristos se levantarán y que nosotros no debemos ir donde ellos. Porque cuando el Señor venga, Él nos va a tomar a nosotros, los que hemos permanecido y hemos fundado nuestra fe en el Señor Jesucristo. ¿Sabe? Es importante que el mundo está cambiando. El mundo ha cambiado. Después, no solo, como le dije a usted, es claro y evidente que hay muchas señales que el Señor viene, que su venida viene.
Pero nosotros no esperamos señales. Nosotros esperamos a nuestro Salvador. Pero sabe, no deje que nada lo distraiga. Nada lo distraiga de la segunda venida del Señor Jesucristo. Él viene. Él viene. Y necesitamos estar listos, esperando, permaneciendo en su palabra, poniendo la atención en ella. No en lo que los hombres puedan decir, sino en lo que ella nos dice. Pero debemos estar listos para orar, predicar el Evangelio, plantar convicciones y principios claros en el corazón de nuestra familia y orar, ¿cierto? O consolar a los que sufren. Ese es nuestro desafío. Ese es el Chile que Dios quiere. Eso es la iglesia chilena que Dios quiere. Una iglesia preparada, una iglesia lista para orar, para predicar, para plantar convicciones y principios. Una iglesia que pueda consolar, que espera a su Redentor, que espera a su Salvador y que permanece firme, fiel, para esperar de los cielos al que reina y al que un día, ¿cierto?, restaurará todas las cosas. Es nuestro desafío, hermano. Como creyentes, debemos estar con el Hijo, con el Padre, en una comunión hermosa que es dada por su unción, su Espíritu y por su palabra.